Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia del Planetario de Cancún y a todos los que nos siguen a través de la red de planetarios. Hoy en Cayó Contigo, de Planetario Tu Casa, tenemos el honor de escuchar a un estudiante muy querido por Cayoc, por el Planetario, y bueno, prácticamente ya un físico, a Cristian Muñoz Zamora. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. No, muchas gracias a ti. Déjame nada más antes de que te cede la palabra, leerle un poquito al público sobre tu experiencia, ¿sale? Sí, Cristian es procedente de la Ciudad de México, es un joven de 24 años, actual alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde está por concluir sus estudios de física. A la edad de 15 años despertó su interés por la astronomía, lo que lo motivó a tomar diversos cursos introductorios a la astronomía. Su pasión por la ciencia se mezcla con su interés y empeño en la divulgación de la misma. A sus 24 años, ya ha impartido cerca de 30 conferencias, algunas de ellas han sido en museos como el Somaya, el Planetario de Cancún, obviamente, de Sayab, algunas universidades y diferentes otros lugares, entre otros. Ha participado en distintos eventos como lo son el Congreso Nacional de Física en Monterrey en el 2017 y actualmente es estudiante asociado al Instituto de Ciencias Nucleares, donde se encuentra haciendo su tesis con la doctora Celia Escamilla, relacionado al tema de la energía oscura, con el cual se busca descubrir la expansión del universo bajo distintos modelos cosmológicos. Nada más me gustaría a mí compartirles un poquito al público que pues yo conozco a Cristian desde que estaba en la prepa justamente y ha sido un gusto y un honor para mí ver su proceso de cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido metiendo más a la física, a la astronomía. Y también me gustaría compartirles que pues a los chicos que nos estén escuchando, los estudiantes, que vean a Cristian como su aliado. Él siempre está eh, dispuesto a ayudar y a dar sus tips y consejos sobre cómo llegar a ser físico o astrónomo. Y además, pues es un gran ejemplo de que no hay que rendirse si quieren cumplir sus sueños. Bueno, ya no te quito más tiempo, Cristian. Te cedo la palabra. muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar sobre cosmología, que es una rama de estudio bastante interesante, pues trata de explicar el origen del universo y la evolución del mismo. Con esto en mente, voy a tratar los siguientes tópicos principales, que el primero de ellas va a ser las primeras ideas sobre el tamaño que se tuvo del universo, porque, bueno, si nos vamos a años anteriores, el universo no siempre se consideró del mismo tamaño. De hecho, el universo se consideraba más pequeño que actualmente lo conocemos. El segundo tópico van a ser los experimentos y las primeras teorías sobre el origen del universo. O sea, cómo es que bajo el desarrollo que hubo de la teoría matemática y también del desarrollo tecnológico de los experimentos que se hicieron en aquella época, pues se pudo dar una idea sobre que el universo es relativamente más grande y que este se pudo haber originado a través de un evento que todos hemos escuchado, que es el Big Bang, que es esta gran explosión. Posterior a ello, y también pasando los años y gracias al desarrollo de la tecnología, se pudo implementar una mejor obtención de datos y así se pudo ver que estos datos nos daban nuevas interrogantes a lo que vendría siendo la composición del universo. Estas nuevas interrogantes o nuevos problemas en la cosmología vendrían siendo lo que es la formación de estructuras, la materia oscura, la energía oscura, entre otros problemas. Y para finalizar, voy a dar un pequeño resumen sobre el futuro que se tiene de la cosmología y los grandes proyectos ambiciosos para tratar de describir este tipo de fenómenos que les acabo de contar. Bueno, empiezo con esta imagen porque, bueno, esta imagen representa nuestra galaxia, la Vía Láctea. Está vista de uno de los perfiles de nuestra galaxia. Y la pongo aquí porque el universo no siempre se creó, bueno, se creía del mismo tamaño como actualmente lo pensamos, sino que si nos remontamos a la época de los griegos, el universo era pensado
como deidades. O sea, se pensaba que el universo fue creado por dos deidades llamadas Nix y Erebo, que estaban atribuidas a la oscuridad y a la noche, y que a través de la interacción del caos se empezaron a generar todo esto que vemos actualmente, y después se generó Gea, que fue la diosa de la tierra, y así sucesivamente. Pero bueno, a través de los siglos y del desarrollo de la matemática y de la implementación tecnológica, se pudo descubrir que el universo era más grande y que estos objetos que vemos actualmente pues son estrellas, puede haber galaxias, puede haber nebulosas, etcétera. Pero esto no siempre fue así. Si nos remontamos más o menos por 1917, cuando Einstein había formulado su teoría general de la relatividad, se descubrió que con estas ecuaciones se podría describir el universo. Y Einstein, por algún motivo, propuso que el universo tendría que ser estable. O sea, el universo sí era grande, pero tenía que ser estable. Este no evolucionaba con el tiempo y se mantenía estático. No fue así hasta 1927 que un físico y sacerdote belga, Georges Lemaitre, de hecho es considerado como el padre del Big Bang, puesto que él en sus formulaciones, en sus investigaciones, propone un universo completamente dinámico, que este tiene que estar evolucionando a través del tiempo. Pero en aquella época sus colegas no le daban tanta importancia a este tipo de afirmaciones, y fue hasta 1930 que este astrofísico británico Arthur Eddington empezó también a formular ideas de que el universo tendría que ser inestable, y además por el perfil que tenía Eddington, pudo hacer público el trabajo que había hecho Lemaitre años anteriores, y así es que se le pudo dar crédito al trabajo de Lemaitre. También en esas fechas, un astrofísico estadounidense, Edwin Hubble, que bueno, el telescopio espacial tiene su nombre, el actual telescopio, Edwin Hubble empezó a hacer observaciones en el Monte Wilson, en este enorme telescopio, y estas observaciones las enfocó en estos objetos difusos que actualmente conocemos como galaxias y nebulosas, pero vuelvo a repetir, en estos años se pensaba que el universo era más pequeño. Y en estos objetos difusos, Hubble empezó a hacer una clasificación dependiendo su forma. Por ejemplo, tenemos espirales aquí, tenemos espirales barradas, o sea, una galaxia espiral con una barra en el centro, y después tenemos estos objetos que vendrían siendo a futuro conocidos como galaxias elípticas. Bueno, Hubble lo que empezó a estudiar en este tipo de objetos fueron las estrellas cefeidas, que son estrellas completamente variables, o sea, su brillo varía en determinados tiempos, y lo que hizo Hubble fue estudiar su espectro. Lo que hace es que a través de la luz que nos llega de las estrellas, esta la pasamos a través de un prisma, y el prisma lo que va a hacer es dispersar la luz en su espectro visible. Es como cuando nosotros vemos un arco iris, llega la luz del sol, y a través de los cristales que están en la atmósfera, estos se encargan de dispersar la luz y por eso vemos los distintos colores. Bueno, lo que hizo Hubble fue estudiar el espectro y se dio cuenta que aquí había unas líneas. Estas líneas oscuras se les conoce como el espectro de absorción, y lo que nos quiere decir estas líneas es la huella digital de un elemento químico. O sea, nos dice mucha información del elemento químico que se encuentra alrededor de la estrella. ¿Por qué? Porque si la estrella está variando y nosotros tenemos, digamos, una nube de hidrógeno relativamente a temperaturas menores que la propia superficie de la estrella, pues lo que va a pasar es que esta nube de gas de hidrógeno va a absorber determinada cantidad de energía de los fotones que van a salir de la estrella, y se va a ver este tipo de espectro. Cuando Hubble se dio cuenta de esto, empezó a hacer comparaciones en el laboratorio con el mismo elemento químico, y este elemento se comparaba con la estrella, y se dio cuenta de que este espectro se estaba corriendo al rojo, por eso se le llama el corrimiento al rojo. Y si hacemos el mismo estudio, pero ahora con una galaxia cercana, vemos que el corrimiento es mayor, y así sucesivamente vemos que cada vez el corrimiento se va haciendo al rojo. Con esto se fundamenta mucho la idea de que el universo estaba en completa expansión, y por lo tanto Lemaitre por sus ideas teóricas es conocido como el padre del Big Bang. Bueno, pasando los años, fue hasta 1960, en 65, que dos físicos que se volvieron famosos después,
llamados Penzias y Wilson. Ellos trabajaban en lo que era la compañía de los laboratorios Bell, que hoy en día es AT&T. Bueno, en aquellas fechas esta compañía adquirió una nueva antena y ellos eran los encargados de hacer las primeras pruebas y se encontraron que en estas pruebas había una señal muy extraña que ellos no podían explicar. De hecho, la anécdota dice que había un grupo de palomas en la antena que fueron expulsadas y aún así esta emisión estaba completamente anómala, no la podían describir. Y no fue hasta que pasando los años, ellos recibieron el premio Nobel porque descubrieron esto que está aquí. Esto que está aquí es la radiación cósmica de fondo de microondas. Es el remanente visible del Big Bang. Por eso se les dio el premio Nobel, porque descubrieron algo muy importante. De hecho, esta emisión que está aquí es la que decimos que se encuentra a 13.500 millones de años y son los primeros fotones que podemos ver después del Big Bang. Entonces se les dio el premio Nobel por este gran descubrimiento y fue así que se empezó a dar un mejor enfoque tecnológico para estudiar este fenómeno. Y bueno, y regresando un poquito en los años, después de los 30, cuando se empezó a formular esta idea de que el universo se tuvo que haber creado de un punto muy denso y que este se está expandiendo, pues si pensamos el universo a grandes escalas, imagínense un 1500 seguido de 22 ceros, o sea, es un número grande y eso en metros. O sea, si pensamos en estas escalas, hay algo llamado el principio cosmológico. El principio cosmológico nos dice que el universo es homogéneo e isotrópico. Homogéneo quiere decir que es igual, o sea, que donde yo voltee a ver la misma densidad de galaxias, en cualquier punto tiene que haber la misma densidad promedio. Y isotrópico quiere decir que es la misma medición. Un ejemplo es que si yo mido la temperatura en algún punto del universo, esa temperatura va a ser igual en cualquier otro punto. Entonces, con este gran descubrimiento del CMB, o de la radiación cósmica de fondo de microondas, se pudo reforzar mucho las ideas teóricas y se empezó a trabajar más a fondo de ello. Después, con el desarrollo de la tecnología, empezaron a implementar nuevos artefactos con el cual se pudo obtener una mejor resolución de este espectro. Y lo que podemos ver en medio del espectro vendría siendo el disco de nuestra galaxia, que ya después a través de una serie de calibraciones se puede omitir y pues ya tenemos una imagen más o menos uniforme. Pero fue así hasta el 2013 que Planck nos dio una mejor resolución de los datos y con ello se pudo concluir que el CMB o esta radiación que está muy lejos de nosotros tiene una temperatura promedio de 2.7 Kelvin, o sea, es una temperatura muy fría, emite en el rango de frecuencia del microondas, o sea que son frecuencias no tan energéticas como los rayos X, y esta longitud de onda se encuentra entre 1 metro y 10 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros vemos a la radiación electromagnética como una onda, imagínense un resortito, el cual puede estar comprimido en algunas zonas donde puede ser más energético y menos comprimido en zonas donde la emisión es menos energética, pues lo mismo lo podemos representar aquí. Por ejemplo, las ondas de microondas, si lo queremos ver desde un tamaño físico, podemos decir que pues, tendría como el tamaño de un niño al tamaño de un alfiler. Pero, por ejemplo, en procesos energéticos más violentos, vamos a tener emisiones como de rayos gamma o rayos X. Estos procesos pasan en supernovas y no cabe duda que cuando se dio el Big Bang pasaron procesos muy energéticos. Entonces, como el universo se va expandiendo a través del tiempo, pues la emisión de fondo se va haciendo cada vez más débil, ¿no? A lo mejor en muchos años esta emisión va a ser la emisión de fondo de radio. Por eso el nombre. Bueno, ya con todo esto que se tuvo de la implementación tecnológica para estudiar este fenómeno y además las teorías estaban pegando muy bien con las observaciones, ¿cómo es que se originó el universo observable? O sea, ¿cómo es que hay tanta distribución de galaxias? ¿Por qué hay tantos cúmulos de galaxias? ¿Cómo es que el universo está distribuido de esa forma? Pues si nos remontamos nuevamente al principio del universo, que en este punto muy denso, pues se pensaba que en todo era un solo ente. O sea, todas las partículas, todo lo que conocemos estaban unidas en una sola cosa. Por ejemplo, las partículas que son las que determinan la estructura actual de la materia,
pues son las partículas que denominamos como partículas elementales. Una de ellas, que seguramente muchos conocemos, es el electrón, ¿no? Que pues, son las partículas que están en los orbitales de los átomos. Pero también otra partícula elemental muy importante es el fotón, que pues es la encargada de transmitir la energía de la radiación electromagnética. Pero también podemos ver que hay distintas partículas, ¿no? Como les decía, todas las partículas estaban condensadas en un solo objeto y conforme fue evolucionando el universo, estas partículas estaban en completa interacción y después de 400,000 años se da la primera emisión del fotón. O sea, el fotón es liberado en esta región y se da la primera formación de estructuras. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo, se vuelve menos energético y así permite la formación de las primeras estructuras. Y lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva es una gráfica tipo GIF, o sea, es dinámica. Tengo la intención de que se repita muchas veces para que yo les pueda explicar un poquito la fenomenología que se ha obtenido con estos estudios y así tratar de entender los principales problemas que hay. En esta gráfica que les voy a mostrar, se encuentra al principio un pico en la parte izquierda. Ese pico representa todas las partículas, todos los componentes en un solo ente. Y conforme va pasando o evolucionando el tiempo, este pico se va a transformar en otros picos que cada uno va a representar un color distinto y representa una componente distinta, que acá arriba, por ejemplo, el color negro es la materia oscura, el azul el gas, el rojo los fotones y el verde otra partícula que es el neutrino. También si podemos ver en la esquina superior derecha, vemos una letra Z. Esa letra Z hace referencia al redshift, que es el corrimiento al rojo. Mientras la Z sea muy grande, nos vamos a referenciar al universo muy temprano. Si la Z es muy pequeña, por ejemplo, al día de hoy la Z aquí en la Tierra vale 0. Entonces, por eso esta referencia del redshift. Entonces, si nos vamos al pico, como está aquí, vemos que evoluciona, de repente se da un desacople del fotón y el gas, que es donde se da el desacople después de los 400,000 años, que ya les expliqué aquí, y después el universo está en completa interacción con lo que vendría siendo el gas y la materia oscura. Se desacopla el fotón, después interaccionan, y la materia oscura con el gas se combinan. Bueno, lo que nos quiere decir esto, y lo que han dado las simulaciones a través de estos datos, es que esta última interacción que se dio es muy importante porque genera una estructura o una formación estratégica de la estructura de las galaxias. Por ejemplo, vemos esta clase como de telarañas, donde los puntos rojitos es donde se está dando una mayor formación de estructura de los cúmulos de galaxias, y bueno, esto es a grandes escalas. Por eso esta idea del principio cosmológico, o sea, si nos vamos a muy, muy grandes escalas, parece que el universo es igual en todas partes. Entonces, esto es un problema muy fuerte porque según la distribución de materia ordinaria, en este caso el gas, y con sus campos gravitacionales no pudieron ser posible que se hayan dado este tipo de grandes formaciones. Es por ello que se le atribuye a un fenómeno que es la materia oscura. Bueno, una vez descubierto esto, en las observaciones, pues años anteriores, esta idea ya estaba en formulación. Por ejemplo, ahí después de 1930, un físico suizo, Fritz Zwicky, empezó a observar el cúmulo de Coma, un grupo de galaxias que estaba en ese cúmulo, y se pudo percatar que la dinámica que había de estas galaxias no correspondía a lo que debería de ser. O sea, había una cantidad de masa visible y esa cantidad de masa debería tener un determinado campo gravitacional y gracias a ese campo gravitacional una dinámica determinada. Pero no era así. La dinámica era completamente distinta y lo que llegó a la conclusión el señor Zwicky es que había una materia, una especie ahí que estaba interaccionando gravitacionalmente, y esto fue la idea de la materia oscura. Pero igual, en aquella época, como apenas estaba reformulando de que si el universo era estático o estaba en completa expansión, pues esta idea no era muy tomada en cuenta. Fue hasta 1970 que una astrofísica estadounidense, Vera Rubin,
empezó a estudiar lo que vendría siendo la velocidad de rotación de las galaxias, que vendría siendo esta imagen de aquí. Ella se empezó a percatar que también había un comportamiento anómalo en las estrellas que estaban en el extremo de estas galaxias. Ella se enfocó principalmente en la galaxia de Andrómeda. Y si nosotros extrapolamos la dinámica del sistema solar a las galaxias, no pasa eso. Por ejemplo, en el sistema solar tenemos el Sol, que es un objeto muy denso, después tenemos a Mercurio, y si nos vamos alejando, vamos a llegar hasta Neptuno y vamos a ver que Neptuno tiene una velocidad orbital muchísimo menor que la que tiene Mercurio. Pues esto debería pasar en las galaxias, pero no pasaba esto de esta manera. Es lo que descubrió Vera Rubin a través de lo que se le denomina las curvas de rotación, y esto consiste en la siguiente manera. Si nos vamos al extremo de la galaxia, vamos a ver que hay polvo muy tenue. Este polvo es hidrógeno que está relativamente frío, pero que al ser excitado por los fotones que provienen de las estrellas que están más en el centro, pues el hidrógeno va a emitir una determinada cantidad de energía, y esta energía se mide a través de un espectro, y con ello ya se puede calcular la velocidad rotacional de las galaxias. Se pudo percatar que si esto de aquí abajo indica distancia, y se pudo percatar que si estamos casi en el centro de la galaxia y nos vamos alejando más del centro de la galaxia, la velocidad orbital de las estrellas que están en el extremo eran casi iguales o un poquito mayores que las que estaban más en el centro. Y esta línea de aquí, por eso les digo que se llama la línea de hidrógeno, de 21 centímetros. Entonces es lo que empezó a estudiar Vera Rubin, y por ello se le atribuye como la principal pionera de la materia oscura. Otro fenómeno muy importante para tratar de describir este fenómeno es el cúmulo de la bala. El cúmulo de la bala son dos grupos de galaxias que están en completa interacción, están colisionando, y como podemos observar hay gas ionizado, o sea, gas caliente, y por estar caliente pues emite en distintas frecuencias, y podemos ver en estos colores representativos el gas ionizado. Pero se ha descubierto en las observaciones que la cantidad de materia visible no corresponde a la dinámica que se genera por el campo gravitacional que debería de estar. O sea, debe de haber una cantidad de materia faltante para que la dinámica que se está observando sea adecuada. Entonces, es otro fenómeno que refuerza mucho esta idea de la materia oscura. Actualmente se cree que la materia oscura puede ser una partícula superfría o alguna especie de partícula exótica que no se haya descubierto. Entonces, ahorita lo único que se está viendo son fenómenos visuales a través de efectos gravitacionales, pero no sabemos qué es. Y ahí no acaba la cosa. Por ahí de 1997-98, pues los astrónomos empezaron a observar otro tipo particular de objetos. Estos objetos eran supernovas, que son usados como un objeto de referencia para medir distancias, así como lo fueron las estrellas cefeidas para Hubble. También para otros astrofísicos, las supernovas son un parámetro muy importante. Cuando los astrofísicos de aquella época empezaron a medir este tipo de supernovas tipo 1A, que en sí corresponden a un sistema binario de estrellas, imagínense que tenemos dos estrellas tipo Sol, una de ellas nace primero que su compañera. Cuando se agote su combustible de la primera, lo que va a generar es eyección de su material y va a quedar una enana blanca en el centro. Y esa enana blanca va a ser un material muy denso, por lo tanto va a tener un campo gravitacional muy grande. Y cuando su compañera se acabe también su proceso, bueno, su cantidad de materia para seguir generando su proceso evolutivo, va a generar igual eyección de su material, pero parte de ese material va a ser absorbido por la enana blanca, por su compañera. Y la enana blanca va a llegar a un límite que se llama el límite de Chandrasekhar, el cual va a explotar, y esta explosión es muy violenta y se puede ver a distancias muy grandes. Entonces, bueno, cuando los astrofísicos empezaron a observar este tipo de fenómenos, estas explosiones en galaxias, se descubrió que el universo no solamente estaba en expansión, sino que el universo estaba en expansión acelerada. Y eso se le atribuyó a un fenómeno que actualmente conocemos como energía oscura. O sea, es un fenómeno visual, vemos que actúa en la expansión del universo, pero no sabemos qué es.
Y a través de los estudios que se han hecho, de todas las estadísticas, de todos los datos recopilados, se puede hacer más o menos una estimación porcentual de cómo está distribuido el universo. Estos son porcentajes promedios, pueden variar poco porque, pues recuerden, también las mediciones pueden ser afectadas por errores sistemáticos, que vendrían siendo errores de los artefactos, pero bueno, los porcentajes actuales promedio el día de hoy, pues vemos que la cantidad de materia ordinaria, o sea, galaxias, estrellas, polvo interestelar, solamente le corresponde el 4% o el 5% más o menos en algunos casos. Digo, o sea, depende de las mediciones, pero como se pueden dar cuenta es muy poco el porcentaje de materia ordinaria. Entonces, o sea, imagínense, todavía no entendemos ni siquiera cómo son bien los procesos evolutivos de las estrellas y nos encontramos con procesos más complicados, ¿no? Como la materia oscura, que representa un problema como del 22% o 25%. Y la energía oscura, que es un porcentaje cada vez, bueno, es muchísimo mayor, que en algunos casos es el 74% o el 70%. Entonces, como podemos ver, hay grandes problemas actuales en la cosmología que todavía hay por estudiar. Y quiero finalizar con esta imagen de aquí. Bueno, un pequeño resumen de lo que les he estado comentando. Si nosotros iniciamos de que el universo empezó desde un punto muy denso y que este explotó por esta anomalía del Big Bang, pues vamos a tener la primera etapa del universo, que es donde todas las partículas elementales estaban en completa interacción. O sea, el universo aquí no era visible porque no había fotones, o sea, los fotones eran absorbidos por otras partículas, entonces no estaba muy claro ahí el universo. Después de 380,000 años o 400,000 años, se da la primera emisión del fotón. O sea, aquí está el CMB, o la radiación cósmica de fondo de microondas. Entonces, se da la primera emisión del fotón, y lo que sigue aquí, que es toda esta zona oscura, se le conoce como las épocas oscuras. ¿Por qué? Porque cuando se desacopla el primer fotón, se empiezan a dar los primeros átomos neutros, pero también hay átomos todavía muy energéticos de hidrógeno. Entonces, todavía hay una interacción ahí entre fotones y los átomos. O sea, hay una interacción ahí todavía un poquito complicada, que las mediciones todavía no están muy claras, pero fue hasta después de mucho tiempo que se da la época de la reionización. O sea, aquí ya se empiezan a dar los átomos de hidrógeno y helio y se empiezan a generar las primeras grandes estructuras, que son los grandes cúmulos de galaxias, y aquí entra en juego lo que es la materia oscura. Después de esto, pues entra el otro fenómeno, que es la gran expansión acelerada, que es la energía oscura. Entonces, como se podrán dar cuenta, todo lo que es el universo actualmente, pues tenemos sectores todavía muy importantes que estudiar, y uno de los sectores también muy importante, pues es el sector oscuro, ¿no? Porque pues ahí las mediciones no son claras, sin embargo es una época bastante importante. ¿Y cuál es el futuro de la cosmología, o cómo se podrían resolver estos problemas? Pues el telescopio espacial Hubble va a tener un sustituto, que es el telescopio James Webb. Se tiene planeado el lanzamiento en marzo del próximo año, y con este telescopio se busca tener una observación mayor del espacio, un campo más profundo. Por ejemplo, aquí tengo una comparación de lo que se puede hacer con un telescopio terrestre a lo que se pudo hacer con el Hubble. Por ejemplo, el Hubble pudo observar hasta un Z de 7. Acuérdense que el redshift, mientras más pequeño, bueno, más hacia nosotros, ¿no? O sea, y mientras más grande, nos vamos más hacia el pasado. Entonces, podemos ver que el telescopio espacial Hubble pudo detectar hasta un redshift más o menos de 7, 9, y con el James Webb se tiene una visualización de que se puedan obtener datos de redshifts mayores. Nada más para que se den una idea de las grandes complicaciones que se tienen actualmente, el CMB, o la radiación cósmica de fondo de microondas, está a un Z igual de 1100. O sea, nos falta mucho por conocer, ¿no? Otro gran proyecto que ya entró en funcionamiento es DESI. DESI está encargado de monitorear millones de galaxias, la dinámica de esas galaxias, para posteriormente hacer un mapa tridimensional que nos trate de explicar mejor la dinámica del universo y así tratar de entender mejor la energía oscura. Otro proyecto también bastante ambicioso es LISA. LISA es un detector de ondas gravitacionales que se quiere montar en el espacio.
y esto con el fundamento de medir perturbaciones antes del CMB, o sea, antes de la radiación cósmica de fondo. Porque acuérdense que antes de la radiación, pues todas las partículas estaban en completa interacción y sin los fotones libres no podemos obtener información. Entonces, se busca que con este detector se puedan estudiar ondas gravitacionales primordiales y así conocer un poquito más de las partículas elementales. Esto de las ondas gravitacionales, ¿cómo funciona? Imagínense que ustedes tienen un lago y de repente alguien avienta una piedra y tú no sabes si la piedra es muy pesada o es muy ligera, solamente avientan una piedra, pero tú ves las onditas llegar al otro extremo del lago. Cuando tú estudias esas ondas, puedes saber la posición donde está ese objeto e inclusive su masa. Por eso es muy importante el estudio de las ondas gravitacionales. Por eso este proyecto tan ambicioso. Y también hacer un colisionador de partículas más grande para generar procesos energéticos más violentos y así descubrir partículas elementales. ¿Por qué? Porque aquí se tratan de simular los procesos tan violentos que se pensaron que pudieron haber ocurrido en el Big Bang. O sea, imagínense que ustedes tienen dos huevos de confeti y quieren saber de qué están compuestos. Si los chocan muy quedito, pues tal vez se rompa uno de ellos y salga un confeti naranja, digamos. Ustedes ya saben que hay un confeti naranja dentro de ese huevo, pero habrá más y habrá de más colores. Pues para saber eso necesitan colisionarlo más fuerte y así saldrán más confetis y así podrán saber la composición que había dentro de este huevo. Lo mismo pasa aquí en las partículas elementales, hacen colisiones muy violentas y así pueden descubrir si hay más partículas. Y bueno, amigos, con esto quiero concluir y solo quiero que se den cuenta de que la cosmología es algo muy, muy bello, es también algo que todavía requiere mucho tiempo de estudio, pero a veces, muchas veces la gente se pregunta, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿para qué saber si el universo se está expandiendo o por qué conocer el remanente del Big Bang si son cosas no tangibles, ¿no? Y pues sí, a lo mejor no son tangibles, a lo mejor nunca vamos a ir a otra galaxia, ojalá sí, pero a lo mejor no. Y lo que quiero que vean con esto es que, pues además de que tratamos de describir nuestra propia naturaleza, pues también tiene enfoques tecnológicos a futuro muy fuertes porque todo lo que se hace en implementación de observatorios, en implementación de satélites, etcétera, todo eso va a tener un impacto en la sociedad después. Un ejemplo de ellos es el Internet. La primera instalación de Internet fue en el Instituto de Astronomía de la UNAM y gracias al desarrollo de la astronomía es que se pudo expandir más el Internet alrededor del planeta. Entonces, con esto quiero acabar, compañeros, y cualquier duda, por favor, háganmela saber. Muchas gracias, Cristian. Sí, tenemos algunas preguntas del público. Primero te quiero leer los saludos. Tenemos saludos de Magdalena Falcón desde Los Cabos, Baja California. Okay. Tenemos también saludos desde Cuba, desde La Habana, Cuba, Antonio Giro. Y ya empezamos con la primera pregunta. Pregunta Valeria. Si el universo se está expandiendo, ¿dentro de qué lo hace? Muy buena. Son dos preguntas. ¿Y cómo se visualiza el universo en un futuro? Muy buena pregunta. El universo sabemos que se está expandiendo, pero cuando a los cosmólogos les preguntan, o sea, yo luego le pregunto, le llegué a preguntar una vez a un profesor, ¿no? El universo, ¿cómo se está expandiendo? ¿Dentro de qué, no? Y es una pregunta un poco difícil de contestar porque, pues, hay una teoría que dice que el universo se llama geometrotermodinámica. Y aquí lo que dice es que el universo está en equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras es que tiene la misma temperatura con respecto a otro cuerpo. Y si se afirma ese tipo de comportamiento, ya después el desarrollo de las matemáticas conduce a lo que dedujo Einstein y otros científicos. Entonces, pues ahí se está dando una afirmación muy fuerte, pero no sabemos con qué, ¿sabes? No es algo que podamos contestar fácilmente, pero las matemáticas están ahí, o sea, funcionan. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tú tienes una teoría, puede estar muy bonita, pero a futuro va a tener que ponerse a prueba a través de un experimento. Entonces, hay muchas teorías de que dicen que hay multiversos, inclusive hay muchas cosas, pero
pues la matemática puede ser muy bella, sin embargo, la experimentación es lo importante. Entonces, esa es una pregunta un poquito difícil. Sin embargo, las matemáticas están y pues el desarrollo tecnológico se va dando a través de los años. Y el universo, la última pregunta era, ¿el universo cuál va a ser el fin, no? ¿O cómo? Bueno, pregunta cómo se visualiza el universo en un futuro. Pues si el universo está en completa expansión, se dice que en millones de años los procesos energéticos van a ser cada vez menores y pues el universo va a acabar en algún punto congelado, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Muy bien. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Laura. Uh-huh. Hace como un mes se publicó una nueva teoría. El controversial físico inglés Stephen Wolfram anunciaba que había encontrado la teoría fundamental de la física, el santo grial del conocimiento. ¿Qué opinan otros físicos acerca de esta teoría unificada? ¿Es aceptada como respuesta definitiva a cómo funciona el mundo de la física? Sí, sí llegamos a discutir en un grupo ese paper. De hecho, es un artículo, creo que más de 60 hojas, o no sé, o más de 100, eran muchísimas, ¿no? Pero lo que establece Wolfram aquí es que bajo un evento, bueno, bajo la interacción de dos eventos se pueden dar más eventos y así se empieza a disparar todo. Y él dice que pues así pudo haber surgido el Big Bang y después la interacción entre partículas y todo. Pero en su teoría no especifica muy bien los procesos que están relacionados con la velocidad de la luz. Por ejemplo, nosotros sabemos que todo fenómeno físico no puede sobrepasar la velocidad de la luz. Sin embargo, en esta teoría de Wolfram, que él especifica, pues él dice que desde el primer evento que se puede dar, puedes llegar a otro evento más lejano. Y pues esto viola un poquito las leyes de la física si nos vamos en el contexto de la velocidad de la luz. Pero también se ha descubierto que la velocidad de la luz puede ser variable, varía poquito, pero por bajos, más bien por términos prácticos, decimos que pues, es una constante, pero si hay una variación ahí, o sea, es algo que sigue en estudio, o sea, lo de Wolfram es muy interesante, pero obviamente no va a ser aceptado luego, o sea, tienen que pasar muchos procesos y muchos criterios, ¿no? Pero sí es algo interesante, digo, como dije, ¿no? O sea, las teorías están ahí, pueden estar muy padres, pero la experimentación y las observaciones es lo que cuenta, ¿no? Sí, sí, y ahora muchas veces cuando son temas como estos se hacen simulaciones, ¿no? Sí. Simulaciones en computadora. Muy Sí, bien. sí. Otra pregunta. Uh-huh. ¿Sabes que en el estado de Hidalgo se tiene el proyecto de construir un colisionador o acelerador de partículas? ¿Lo ves factible? ¿Cómo Ya. ayudarían los físicos este ciclotón mexicano? Uh-huh. Bueno, este acelerador de partículas no es como un acelerador como el del CERN, o sea, no buscamos el bosón de Higgs. Es un proceso, diré, un aparato que busca que haya una inversión en el sentido de que a través de partículas o sí que estén orbitando, pues va a generar determinadas longitudes de onda y esas longitudes de onda van a ser determinadas radiaciones con el cual se puede estudiar a lo mejor el material y así implementar mejor la construcción de algún producto que salga a la venta, cosas de ese estilo, ¿no? Y por eso se busca también implementar ese gran proyecto. Y sí lo veo factible porque pues puede ser algo que atraiga inversiones, pero con lo que se está viviendo actualmente, ese proyecto al parecer se está frenando, pero es un proyecto muy importante que ya está sobre la mesa y es algo que está delicado, ¿no? Muy bien, gracias, Uh-huh. Cris. Unas dos preguntas más de Rafael Dimare. Actualmente, ¿cómo se hace espectrometría del espectro visible? Si quieres, ahorita que mejor contestes esa, te leo la siguiente para que Ok, no. vale. ¿Qué nos puedes decir al respecto de los estados entrelazados y la paradoja EPR sobre enviar información de manera instantánea? Es el famoso entrelazamiento cuántico. Hay esas preguntas. Bueno, lo que quiere decir esto es que o sea, se dice que
un sistema, al medirlo, este puede estar relacionado con, o sea, si tenemos un sistema, no sé, una medición de un sistema, podemos relacionar esa medición con alguna otra partícula que cumpla las mismas condiciones de ese sistema y podemos decir que están relacionadas entre ellas, ¿no? Así a cortas palabras. Ok, muy bien. Y la otra pregunta, la de actualmente cómo se hace espectrometría del espectro visible, ya sería la última. Pues la espectrometría, o sea, son artefactos muy complejos dentro de los telescopios, pero pues yo quise explicar esta idea muy básica, ¿no? O sea que pues, tenemos un prisma, pasa la luz y pues la luz se va a empezar a dispersar en distintas longitudes de onda y básicamente es lo que pasa con los telescopios, nada más que pues estos tienen que pasar por todo un proceso de limpiar el ruido, de la atmósfera, de que las fotografías que se estén tomando pues sean las correspondientes a las estrellas, o sea, es un aparato muy complejo en los telescopios. Una vez lo llegué a ver en el telescopio de San Pedro, el de Tonantzintla, que está en Puebla, y sí es algo bastante complejo esto de la espectrometría. Pues muy bien, Cristian. Ya son todas las preguntas. Otra vez un honor y un gusto tenerte por aquí, aunque sea a distancia. Esperemos pronto se pueda ya presencial de nuevo como antes. Y pues que nos sigas manteniendo al tanto cuando ya termines tu tesis. Mucho éxito. Gracias. Y pues muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación y un gusto siempre acompañarlos en este espacio. Hasta luego a todos. Hasta luego, chicos. Al público, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.